Pues yo creo que El gato pardo, vista con la perspectiva de los años, yo creo sinceramente que mejora. En su día, cuando la vimos, como estábamos metidos en la polémica tremenda entre las dos concepciones del cine... Entre los evangelistas. Entre los unos y los otros, el tipo de cine, el cine de la mirada y el cine de la reflexión, el realismo crítico y el neorrealismo. Compromiso político. El compromiso político. En aquel momento estábamos tan metidos en aquel barullo que a todos nos sorprendió mucho, pero necesariamente yo creo que nos alineamos con mayor o peor fortuna en una de las líneas. Entonces, como parece ser, como dije al principio, que para defender a Visconti había que detestar a Rossellini, pues hubo una serie de gentes que éramos más partidarios de Rossellini. Sin embargo, al cabo del tiempo, yo reconozco que El gato pardo, con la distancia, me parece una película realmente colosal. Y me parece que es un ejercicio de análisis de una época, de una sociedad y de una clase verdaderamente certeros. Y lo que decíamos antes, y discrepamos un poco Juan Tebar y yo sigo opinando que es una película profundamente reflexiva. Lo que ocurre es que Visconti nos está contando casi su propia vida. Es tal cantidad de puntos de contacto que tiene Visconti con el príncipe Salina, que no cabe duda que según va avanzando la historia y el príncipe Salina se va encerrando más en su soledad, empieza a ser un contemplador, observador de lo que está viviendo y a lo que está asistiendo. Visconti se acerca a él a entender realmente ese problema, y yo reconozco, ahí está la emoción. Y yo reconozco que los momentos emotivos están ahí porque Visconti ha sido traicionado por su propia emoción, porque evidentemente lo que él cuenta es el cambio y el desmoronamiento de una clase que es la suya. Cuando Burlancaster, cuando el príncipe Salinas se mira en el espejo del lavabo del palacio donde es el baile, que además es una cosa que en la novela está después, y enlazo con lo que decías tú, porque cuando has dicho Juan Tebar les contará, el espectador pensará que es que yo estaba paseando por Palermo con el príncipe Salinas y por eso me lo sé. Cuando él se mira en el espejo ya adivina la muerte, realmente, a mí eso sí me emociona. Es que el príncipe Salinas, evidentemente, por un lado, tiene una segunda juventud, que es el enamoramiento y esa extraña relación que sugiere Visconti en la película entre el personaje suyo, el de Alain Delon, y el de Claudia Cardinale. Ese extraño morbo que se crea en ese triángulo, esa alegría de vivir que él comparte en su sobrino y en la novia de su sobrino. Todo eso que le rejuvenece un poco. Lo que no cabe duda es que a lo largo de esa secuencia eterna, pero yo creo que agudísima del baile, el príncipe se va aislando, se va aislando, se va aislando cada vez más empieza a ser un observador. Parece como si no estuviera integrado en el baile. La sensación que da es que él está allí observando a los demás, pero que él no está integrado. Tiene la primera escena, efectivamente, en la biblioteca donde está el cuadro de la muerte, donde tiene el encuentro con los dos. Luego, efectivamente, se queda solo. A mí eso me parece totalmente emocionante. Se queda solo, pero no, es que eso insisto, que yo estoy de acuerdo. Pero es que evidentemente ese es el momento en que Visconti se emociona con su propia vida, porque en el fondo, en ese sentido, es sincero. Para seguir un poco con el hilo vuestro, quizá el mayor grado de emotividad está cuando se mira al espejo, pero hay un momento, cuando ha terminado el baile y se le acercan unas personas y le dicen qué bien baila usted, sigue usted siendo maravilloso, le dicen al príncipe, él les da las gracias y de repente hay un plano que él mira, ya ha salido de cuadro Claudia Cardinale. Sí, que se habían vuelto y él se queda mirando, yo creo que ese es el plano de reconocimiento, de decir, bueno, esto se ha acabado. Y además es un plano mantenido. Claro, muy largo. Es que en toda la secuencia lo que está es, él asume el final de su vida, la muerte, y entrega el futuro que ya no va a tener a esos jóvenes con los cuales él pretende que se fecunde el pasado, o sea, que rejuvenezca o reviva el tiempo que no le queda. Son los que están más a caballo entre las dos épocas, y realmente el príncipe Alfonso, bueno, el conde Alfonso, su sobrino, Tancredi en la novela, es un representante típico de lo que dice Visconti, es decir, que hay hombres que enseguida se atemperan con la nueva situación con una enorme facilidad. Cosa que no hubiera podido hacer Salinas, ¿no? Exacto, claro, y se casa incluso con la hija de Yo me refiero a Antonio, que él, por ejemplo, siempre ha sido muy criticado por su puesta en escena operística, como tú decías, porque tenía un lastre teatral, con comillas, ¿no? Pero la solución es mucho más cinematográfica, que apoyándose, por ejemplo, en un espejo, que es muy bonita, pero sobre todo porque en ese momento te estás dando cuenta de la enorme mirada de Visconti, de que hay un mundo de baile, de gente que se está aburriendo, una nueva clase social que asciende, que es ambiciosa también, que es esa burguesía. Están las letrinas,
y está mezclándose el olor de las letrinas con las miles de flores que hay puestas en la fiesta, pero la solución es muy cinematográfica, es como una salida de cuadro de una actriz y de repente hay un plano de una mirada muy mantenida y muy sostenida y eso es un hallazgo. Sí, sí, pero por ejemplo, sin embargo, los dos primeros tercios, estamos hablando del último tercio de la película, sí, que es el baile y tal. El baile. Los dos primeros tercios, yo creo que el análisis o la mirada de Visconti es a la que yo me refería. Evidentemente es una mirada distante. Por ejemplo, hay una secuencia que es típica para lo que yo estoy diciendo, es cómo cuenta la batalla. La batalla entre los de las camisas rojas y los partidarios de la monarquía borbónica, es una batalla rodada toda en planos generales, en que no hay un realismo intencionado. Parece que los soldados están haciendo que se pelean. Hay un tono de ficción asumida. De segundo fondo de teatro. Exacto, sí. Como diciendo, esta es una batalla que la tengo que contar, pero no quiero que os emocione, ni que toméis partido ni por un bando ni por otro. La cuenta de una forma distante, lejana, y siempre en un tono de ficción. Y más preocupado por los racos de luz de los planos generales, que es lo único que parece ser que le obsesionaba en ese momento, para que lo rodó en varios amaneceres, para que la luz fuera por las fachadas y cogiera los colores de la piedra, que por el drama de una gente que está muriendo. Y luego se analizan los planos generales, en esos planos generales hay mucho acontecimiento, pasan muchas cosas. Hay un plano general en que hay un niño que se pierde, que llegan unos soldados, lo cogen. Sí, pero no se detiene a batallar. Todo eso se pierde. Pero no se detiene a batallar en las batallas, como tú dices. Pero en las escenas de palacio y de los personajes cobra incluso mayor importancia los pocos primeros planos que hay, precisamente por eso. Los de su hija, por ejemplo. Exacto, yo iba a decir, los de Concheta. O sea, ese personaje de Concheta que entiendes, incluso aunque nunca se hubiera dicho, que está enamorada de Tancredi y de Alfonso, en la versión doblada, de Alain Delon, y el cómo le mira y le desea y cómo va entristeciéndose según ve que le va perdiendo, eso es... Pero cómo arranca la película es muy significativo. Arranca con la familia rezando el rosario, vista desde fuera. Sí, sí, totalmente, vista desde fuera de la casa. De la casa. Sí. Para él es más importante la casa, los visillos esos de seda que ondulan al viento, las cosas esas para el sol. Y la familia está dentro, se la oye rezar el rosario, luego entra, pero siempre la forma de acercarse Visconti a ese mundo es respetuosa, pero siempre un poquito fría y distante, porque aunque es el mundo al que él pertenece, no cabe duda, es un mundo que a él no le gusta. Sí, no le gusta, pero eso habría que matizarlo, porque en varias biografías que existen sobre él, donde él ha contado acontecimientos personales, yo sí estoy con Juan Tebar, de que a mí me parece que Visconti debía ser un hombre de una gran emoción interior y un hombre muy sensible. Él cuenta, por ejemplo, que cuando se levantaban los chicos, había un baile en su casa y se levantaban en pijama y se iban a la parte más alta de la casa y veían las últimas parejas que estaba amaneciendo, las últimas parejas que seguían bailando, ellos seguían escuchando eso último que estaba tocando la orquesta, esa cosa tan bonita y esa emoción que produce su recuerdo. Claro, él la cuenta de otra manera porque quizá le tiene un pudor muy grande a mostrarse abierto, pero por eso decía yo que quizá a partir de esta película es donde Visconti se abre más en confidencias, es él el que está hablando. Sí, yo por eso yo subrayo lo del corazón que decía José Luis, porque yo creo que toda esa mirada, a mí me parece que aparentemente distante, no excluye la emoción, pero tampoco nos vamos a pasar toda la vida en esa disquisición. Los acontecimientos sociales que él cuenta con mucha precisión, por ejemplo la cena o comida que tienen, que en aquella gran mesa, y luego en la parada del baile, que hay otra gran parada en que la gente está como comiendo de una forma informal, unos de pie, otros sentados, todo lo presenta siempre como un ritual de clase. O sea, en el fondo, la primera cena, me parece, cena en el palacio de Dona Fugata, lo presentan a Ángel. Él lo cuenta realmente como un rito. Y además lo está contando como un rito de clase, en que se ve cómo parte el plato, cómo comen unos, cómo comen otros, cómo se comporta, cómo beben las copas unos. Pero son muy importantes los personajes, es muy importante la inclusión de Claudio Cardinale ahí, lo que provoca en Concheta. Pero siempre tiene el tono de esa risa de tiempo. Es un rito de clase, a mí me parece que es un rito de clase que él asume, porque evidentemente esa es la grandeza de esta película, que en el fondo es una película que él trata de analizar una clase a la que él pertenece y en la que se siente totalmente integrado, como es lógico. Yo creo que es integrado porque a quien desprecia realmente Visconti y Lampedusa en el libro es a Don Calogero, es a los otros. Es que es justo su análisis crítico es a los que pretenden
digamos, dar el salto de un mundo que se derrumba a otro, a los arribistas, a esa clase burguesa, liberal y hortera, que está constantemente analizando cómo le sienta el frac, cómo lleva la corbata, el personaje que viene de la península a ofrecerle el puesto en el Senado, y todo lo que él le explica para decirle que no, acaba despidiéndose y dice: si todos los hombres honestos como usted, eso es un apostar por ese personaje, renunciaran, dice, esto sería imposible. Por cierto, esa es una secuencia que está hecha puramente como si fuera teatro. Esa es una puesta en escena, como un escenario, y los movimientos que hay del salir de la mesa o detrás de la mesa. Es que además tal y como está escrita, claro, está hecha exactamente como si lo hubiera puesto... Además, el personaje de Salina, que es el mismo personaje, como habéis dicho, me parece, del propio Lampedusa, y en cierto modo el mismo Visconti, hay un momento que dice que está fatalmente comprometido con el pasado, lo cual quiere decir que está comprometido con algo que a lo mejor no es lo mejor, pero es lo suyo. Sí. O sea, que es totalmente inevitable. Eso no cabe la menor duda, que él se siente mucho más cercano a ser un personaje por alusiones y luego de verdad que dejamos hablar a Juan Cobos. Sí, ahora va a hablar Juan. Ahora va a hablar. Pero yo quiero decir dos cosas por alusiones. Pero un momento. Y al joven tampoco está con él, porque hay una especie de mirada de melancolía que él cree que ese joven, Alain Delon, que es un joven de su tiempo, que vive con su tiempo moderno, actual, al final es un joven que vive en el tiempo de Salina. Al final no ha renunciado a su tiempo, ha renunciado a sus ideales. Eso es joven, que es un traidor. Claro, sí, entonces él la mirada... Eso lo dice Concheta, eso digo que no es que esté, que no es que ataque a los que ataca a todos estos. También. Sí, es un traidor a todos. Claro. El cambio de camisa nunca está más claro que es un chaquetero. Que es cambiarse la camisa. Se lo pregunta el propio Salina, ¿por qué no llevas la camisa roja? Y luego dice lo contrario de lo que decía al principio, y se lo dice hasta Concheta. Yo decía que por alusiones, y de verdad que inmediatamente dejo hablar a Juan, que me parece que lo estamos... Yo no he pedido la palabra todavía. No, hombre, pero pues pídela porque no hablas. Te la mereces. Porque está caliente. José Luis ha aludido a Vargas Llosa y a Juan Tebar. Entonces yo, por Vargas Llosa, Vargas Llosa ha escrito un ensayo extraordinario sobre el gato pardo novela, estupendo, ¿no? Estupendo. Y dice de Lampedusa, que era un personaje apasionante, que estuvo calladito toda su vida y escribió esta novela en el último año de su vida, cuando no había escrito nada. Se creó un personaje que no sabía vivir en el mundo que le tocó, pero sabía soñar con fuerza sobrehumana, dice Vargas Llosa, lo cual me parece que es totalmente aplicable tanto a su propio personaje de Salina como al propio personaje de Visconti sobre este personaje. Bueno, y respecto a lo que decía José Luis, de que yo sabía lo que le pasaba al príncipe de Salina después del paseo, lo sé yo y lo sé cualquier gallo de la novela. Claro que supongo que no soy el único. O sea, después de decirle a la estrella, que en la película no dice que estrella, pero que en la novela dice que es Venus, lo cual es muy significativo. En la novela, y esto es gracioso porque siempre se ha discutido en las adaptaciones cómo se resuelve el monólogo interior. En la novela él no le dice a la estrella directamente, sino piensa que cuándo se decidiría esa estrella a darle una cita menos efímera, que será la cita de la muerte. Aquí se lo dice claramente a la estrella, lo cual es muy bonito. Pasa más veces en el libro. Todas las cosas que le dedica el cura, de qué bien le iría a este país, y dice Burlancaster, si hubiera menos jesuitas. Eso en el libro lo piensa, lo cual es una forma directa y clarísima de solucionar el monólogo interior. Esto cuando sirve. No, lo que le ocurre al príncipe Salina, que es lo que decías tú, es que después de ese paseo, él ya ha decidido morirse. Lo cual no decir que se muera inmediatamente. Pasa bastante tiempo. Y la escena del espejo en el lavabo realmente está sacada de una escena posterior en que él se mira en el lavabo, en el espejo de su lavabo, no el del baile, y se encuentra que le ha pasado lo mismo que a un personaje que no existe prácticamente en la película, pero que en la novela es muy importante, que es el perro Bendicó. Sale el perro por ahí, pero no está como personaje ni como nombre. Este perro que ha ido envejeciendo y deteriorándose al mismo tiempo que el personaje del príncipe, muere antes que él, y él lo... ¿Cómo se llama? ¿Lo entierra? ¿Diseca? No lo diseca. Ah, bueno. Exactamente. Es como tiene que hablar. Claro. Lo diseca. Y cuando ya decide morirse, después de una partida de caza y de una comida estupenda que reúne a la familia y les dice adiós, después le dice a su mujer que por favor, que cuando se muera él, que a Bendicó, que es como el gato pardo, porque además tiene una postura parecida, que ya está hecho un asco incluso disecado, que lo tire por la ventana. Esto es enormemente simbólico literariamente, porque la novela acaba con tirar el disecado de Bendicó en una postura que queda exactamente igual que el gato pardo del escudo. Luego hay que decir una cosa también, que también a veces nos olvidamos. Lancaster está asombroso. Y eso quería decir, quería romper una lanza, está si genial. falta hiciera,
por Burt Lancaster, que está impresionante, impresionante. Es un trabajo... Entra en la mejor época de su vida, ya en Trapecio había entrado en una época adulta extraordinaria, pero esta y 10 años después o los que haga, no sé cuántos, hace ese papel tan parecido, en cierta manera, de Novecento, en que está espléndido. A mí es que me parece asombroso cómo está Burt Lancaster. Sí. No, él ya ha cogido, como tú dices, una era de actuaciones fantásticas. Ya en 7 días de mayo empieza a estar otro Burt Lancaster. En El hombre de Alcatraz estaba maravilloso. Sí, no, siempre ha estado mal de joven. No, él siempre ha sido muy buen actor. Tiene una madurez tan impresionante. Aquí es que se le encuentra a gusto, ¿no? Además interioriza mucho todos sus... Se le ven las cosas. Es lo que no había hecho antes. Exacto, eso es un cambio radical. Interpretación interior. Antes era un hombre mucho más extrovertido y en estas películas, sobre todo en esta, es que adivina su pensamiento. Aquí en esta película, fíjate que una de las cosas más famosas de Burt Lancaster ha sido su sonrisa, esa boca increíble que se iluminaba en la pantalla. Y aquí yo creo que casi sonríe 2 veces nada más, pero hay una vez, que es cuando ve por primera vez a Claudio Cardinale, que entra, cómo reaccionan todos los personajes según van entrando, y esa sonrisa de Burt Lancaster diciendo, esto es lo que quiero para mi otro yo. Además, cuando entra Claudia Cardinale realmente es prodigioso también el partido que saca de Claudia Cardinale. Bueno, yo lo que tengo aquí, las flores amarillas. La carnalidad, la sensualidad, al lado de todos esos cadáveres andantes, todos empolvados y tal, aparece Claudia Cardinale entre las flores amarillas, con esa tez morena, con ese en un cuerpo, mundo que se está muriendo. Con esa boca, realmente es la claro, es la vida, es la semilla que hace falta. A mí de actores me gusta mucho, casi tanto como Lancaster, por lo menos en inglés, que me dejó muy sorprendido, es Pablo Estopa. Pablo Estopa como Don Caloyo, sí, pero Estopa es un papel complicadísimo, difícil, y llega a ser odioso. Y mezquino, y eso que Estopa había trabajado mucho con Visconti en teatro todo el tiempo. Y yo creo que se entendían perfectísimo. ¿Cuál sería el plano que tú eliges de las 3 horas del Gato Pardo? A ver, ¿o qué momento? No, hay planos, los hemos citado en los travelings descriptivos y analizadores, y luego esos planos de Burt Lancaster. A mí hay una cosa que me gusta mucho de esta película, que es el tic de Claudia Cardinale mordiéndose el labio. Me entusiasma, sobre todo en la escena esa llena de morbo y de la historia de las novicias. Una relación extraña del beso de que da en la boca al príncipe en la presencia de su novio, y después de ese beso turbio y morboso, ella inmediatamente se muerde los labios con esa boca tan carnal. A mí toda la carnalidad que desprende Claudia Cardinale, y sobre todo ese tic o ese gesto impropio en absoluto en las otras señoritas de la alta sociedad, es una de las cosas que siempre recuerdo de esta película, incluso cuando he olvidado casi todo. Sí, además debió causarle también, además de como a ti, al propio Luchino Visconti, porque la llamó para hacer Vaga Estela de Lorsa, ¿no? El Sandra, o sea, que la debió impresionar. ¿Y tú con qué momento te quedarías? No, a mí la secuencia que más me gusta es esa interminable, que todo el mundo dice que es tan larga, que son los 45 minutos del baile, pero hay un momento en el baile, eso que tú llamas turbio y morboso, que a mí no me parece tan turbio, o sea, me parece de una generosidad. A mí me encanta. No, pero digo por adjetivarlo y por... No, me encanta. Y por disentir lo que tú has dicho, que es una cosa que hago casi como deporte. Muy bien. Últimamente, ¿no? Esa escena del cortejo de la muerte, que lo llega a decir Alain Delon, que estás cortejando a la muerte. Cuando él se queda solo en la biblioteca, primero bebe, luego fuma, que son 2 signos de estoy vivo. Luego mira ese cuadro de la muerte que le deja hundido en un sillón. Luego entra ella, que es otra cosa que le gustaría probar, igual que el pitillo y que el vino, pero que no está para eso. Me parece que la reacción de ella, de que se cojan la mano, de invitarle a bailar, de besarle, y que el otro celoso o no de verdad, que seguramente sí lo estaba incluso de verdad, pero que todo eso es como si le ofrecieran los dos a él lo que él está necesitando, que es la vida, que es el sexo, que es lo que ya no puede. Y de eso después al vals, a mí eso me parece magistral. Que esa escena yo creo que es la mejor escena de la película. Esa escena a mí es la que más me gusta. Sí, bueno, hay un momento también muy bonito cuando se va en la diligencia al amanecer, cuando él dice casi para sí somos los gatopardos y eso, y acompaña a su amigo cuando le dice si todos fueran como usted de honrado. Ese hombre cuando se va en ese amanecer, eso es precioso, con lo cual a mí me provoca que si él puede rodar en esos exteriores tan amplios, todo el ambiente, el amanecer, la diligencia que se va, el que se queda, ¿cómo no iba a poder rodar la batalla si hubiera querido de otra manera? Bueno, ¿a ti qué es lo que más te gusta del Gato Pardo? Dejando aparte la batalla, que yo sigo en ello, pero a mí lo que me gusta son 2 momentos breves que definen muy bien al personaje y que uno está en la novela y otro no está. Cuando están rezando el rosario, cuando de pronto ya se cansa él
cierra el misal con un golpe, el breviario este que tienen, y se ve exactamente que él es rey allí, que manda por encima de la iglesia y por todo lo que se le ponga delante. Y otro momento, cuando eso sí que está en la novela, cuando coge a don Calogero, lo levanta en brazos y le da el beso. Y eso está muy bien. Bueno, pues yo para mi antología personal, yo cojo la presentación de Claudia Cardinale, la entrada de Claudia Cardinale con esas flores amarillas y cuando ese plano, solo ese plano, con el vestido, el peinado como lleva, dice, ese es el trozo, porque es la entrada de la vida. No, y cómo reaccionan todos uno a uno, cada uno de una forma distinta. Es que entra algo vivo. Claro, es que está entrando la vida en algo que se está muriendo. Claro, y se le hiela la sonrisa a Concheta porque se da cuenta que la que está viva es la otra. He perdido. No hace más que mirarse al espejo un poquito. Que es un personaje espléndido. Estupendo, Concheta. Concheta es muy bueno, porque además esos papeles que prácticamente no existen nada más que en su presencia. En su presencia y que el director No contenida ahí. Jamás tiene un gesto de piedad el padre con la hija, a lo largo de toda la película. Nunca habla con ella, nunca, incluso le parece muy bien que sea Alfonso el que se case no con su hija, sino con la otra. Es algo y Alfonso, tremendo. perdona, yo quiero decir una cosa. Yo respeto mucho, como tú, la profesión del doblaje y muchas veces se hace muy bien. Pero yo no sé quién tomaría la decisión, al ser responsable de este doblaje, de cambiar los nombres de 3 o 4 personajes. O sea, Don Chicho es Don Luigi, el padre Pirrón es padre Vilosi, el Tancredi es Alfonso, y no lo comprendo. Para justificar eso que se llama adaptación. Sí, pero es raro de todas maneras. Es que no es uno, es que son 3 y seguro que se me olvida alguno. Y supongo que para eso sí habrán tenido que pedir permiso. Porque cambiar ya tanto y tantos nombres